escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Perfecto. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Punto de Inflexión. Hoy día tengo un tremendo invitado. Voy a partir por Nicolás, nuestro gerente general que siempre nos acompaña en todos nuestros capítulos. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Y sí, ya que lo adelantamos, Daniel Insa, ¿cómo estás? Muy bien, Constanza, gusto en saludarles. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias a ti por acompañarnos y les cuento a todos que Daniel Insa es Team Líder en RE/MAX. Y bueno, yo lo conocí cuando él estaba en Chile y hoy día, Daniel, la idea es que nos cuentes a todos los que estamos aquí dónde estás, en qué estás hoy día, no estás en Chile y cuéntanos también por qué nos acompañas en esta agenda del día de hoy sobre inversiones y mercado en el extranjero. Perfecto, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Estoy en Punta Cana, en República Dominicana, en el Caribe. Hace solamente 2 meses que estoy aquí. Qué envidia. Esa Y los dos cara. están allá, qué atroz. Yo soy la única que está Falta claro. el fondo nomás, un poco, Daniel, ahí del agua. Sí. Sí, no quise sacar pica, como se dice en Chile, Claro. así que por eso no lo hice, solo por eso. Bueno, así que el Caribe, como ustedes saben, es un paraíso en la Tierra y aquí estoy con muchos desarrollos inmobiliarios. Ese es el motivo principal por el cual estoy aquí. Tal y como mencionó Constanza, soy team leader, tengo un equipo que estoy formando aquí recientemente local en República Dominicana a través de RE/MAX, que todos conocen RE/MAX, es la empresa número 1 en venta de bienes raíces a nivel mundial. Estamos presentes en 117 países, llevamos 49 años en el mercado y somos la empresa que más bienes raíces vende en el mundo. De RE/MAX Chile vine a RE/MAX República Dominicana y aquí estoy con este team que estoy formando aquí local en República Dominicana y luego tengo un team internacional que está conformado por 7 miembros de Europa, Estados Unidos y de Sudamérica. Este último team internacional tiene el propósito de orientarnos a inversionistas internacionales. Perfecto. Y bueno, internacionales hablamos de todas partes del mundo, como decías, tienes ejecutivos en todos los continentes, en más de 100 países, así que la verdad es que el alcance que tiene RE/MAX es tremendo y por eso hoy día nos gustaría partir, en honor siempre al tiempo de todos quienes nos están viendo, con nuestra agenda y partir quizás contando, Daniel, ¿cuáles son hoy día los sectores de inversión en República Dominicana? Porque me imagino que como toda ciudad tiene algunos sectores con mejor ubicación o plusvalía para inversionistas. Entonces, cuéntanos un poco cuál es el lugar ideal a tu gusto, ya que estás conociendo el sector allá. Bueno, en realidad lo estoy viviendo. Conocerlo lo conocía de antes, porque Bueno, claro. evidentemente antes de tomar la decisión de venir a vivir acá, porque estoy viviendo, hubo un análisis exhaustivo, detallado del boom inmobiliario que se está produciendo actualmente en República Dominicana en general y en particular en Punta Cana. Entonces, ese fue el motivo por el cual, como les decía, llegué aquí.
Y con este equipo internacional, que somos 7 miembros, hay un representante en Estados Unidos, otro en México, en Panamá, en Paraguay. Yo hasta ahora representaba a Chile y luego en España y Portugal. Entonces, a través de este team, lo que hacemos es orientarnos a inversionistas internacionales. Entonces, quien quiera invertir en Europa o en Estados Unidos, aquí en el Caribe, lo puede hacer. Y basta que cada uno de los interesados nos contacte al equipo a través mío y nosotros le asesoramos para ver cuál es la mejor opción. Ahora, si la opción preseleccionada es el Caribe, dentro del Caribe, evidentemente, el destino más codiciado y que está demostrado estadísticamente más demanda tiene es justamente República Dominicana. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, dentro de República Dominicana, como capital, Santo Domingo es capital del país y por lo tanto hay interés por ser capital. Pero luego, lo más demandado es justamente donde me encuentro, que es Punta Cana. Punta Cana se le denomina todo un sector que en realidad no hay una comuna como Las Condes o Providencia en Santiago que se llame Punta Cana, sino que son varios sectores que tienen ese nombre porque es un nombre comercial que evidentemente a través del grupo Punta Cana lo han extendido a nivel mundial y eso hace que sectores de Bávaro, por ejemplo, sectores que estamos justamente en Punta Cana Village, o bien en sectores que estamos en Cap Cana, todo se le incluye y se le mete en el mismo saco que es Punta Cana, pero hay distinciones dentro de este sector, esta zona de Punta Cana. Entonces, ¿dónde conviene invertir? Dentro de República Dominicana, dependiendo de los intereses. Si el interés es rentabilidad y es plusvalía, como lo que busca la mayoría, y además es intención de vacacionar, bueno, se puede compatibilizar ambas cosas. Es decir, aquí en Punta Cana tú puedes adquirir un departamento, una villa, como se denomina acá, una casa, un dúplex, y puedes 2 semanas o 4 semanas al año venir a vacacionar y el resto del tiempo arrendarlo por estas plataformas como Airbnb, por ejemplo, donde logras una gran rentabilidad. Perfecto. Y tenemos también, por ejemplo, como hay algunos lugares más residenciales de Estados Unidos donde no hay edificios aptos para inversionistas o al comprar se obliga a vivir y no se puede arrendar en el fondo o rentar. Allá pasa lo mismo, el mercado también está en el fondo separado en sectores como más de inversión y otros más residenciales o es un poco más amplio. Es más amplio, más flexible y como es una de las principales fuentes de ingreso, el turismo evidentemente propician el que se invierta aquí en República Dominicana. Entonces, eso hace que haya flexibilidad y no haya tanta sectorización. Entonces, uno puede comprar sabiendo que puede darle un destino habitacional. Hay muchos nómadas digital que vienen solo a vivir y luego otros que vienen a vacacionar o bien, como acabamos de decir, aquellos que deciden hacer ambas cosas. Lo usan como un vehículo de inversión inmobiliaria y además disfrutan del Caribe 2 o 3, 4 semanas al año. Entonces, ¿es posible compatibilizar? Sí. Hay sectores que se diferencien como en Estados Unidos, aquí no, por esa flexibilidad que está habiendo, dado el crecimiento que está viendo recientemente, ¿no? Oye, Daniel, no, tremenda introducción y tremendo equipo que has formado, la verdad, en una de las empresas principales del mundo en propiedades. Así que nada, yo creo que la experiencia en el fondo te hace poder comparar distintas realidades, distintos países. Y en ese sentido, acá generalmente se habla del uno con uno, el un dormitorio, que es como la tipología de mayor rotación, de mayor liquidez, que tal vez tiene mejor cap rate. ¿Cómo es allá en términos de tipología? ¿Tú recomiendas departamentos más grandes, más pequeños, o de frentón casas, o estos bungalows, creo que mencionaste, con el objetivo siempre más o menos de que sea una muy buena inversión y que de repente se pueda usar un par de semanas? Yo creo que más que eso es lo que busca la gente. Bueno, tenemos muchos alternativas. Por un lado, lo que se denomina aquí propiedades de reventa, o sea, son usados que están disponibles para utilizar en forma inmediata, que hay poco stock, pero hay, y lo que más predomina son proyectos, es decir, desarrollos inmobiliarios que son pronta entrega de aquí a 1 año o 2 años. Máximo son 2 años o 3 excepcionalmente. Entonces, mucho depende de la realidad de cada inversor, porque tenemos tickets bajos y tickets altos de inversión. Tickets bajos de $66,000 a tickets
más de 10 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que en Punta Cana vienen a vivir artistas, deportistas de élite a nivel mundial y por lo tanto hay mansiones. A propósito, si puedo, les cuento alguna confidencia. Estoy por captar una propiedad de 40 millones de dólares. Ojalá que se dé, me estoy anticipando, pero de eso estamos hablando. Hay gente realmente que puede invertir desde muy bajo valor, 66.000 dólares en el proyecto este que vamos a hablar ahora a continuación, tal vez sea el más bajo tickets, y luego más de 10 millones de dólares. Hay varias villas. Esto que dije antes de 40 millones es una mansión, ya no es una villa, no es pero es algo que realmente se da y hay, no es algo que sea una excepción. Hay sectores que realmente tienen ese valor, las propiedades. Entonces, respondiendo a la pregunta, dependiendo del bolsillo de cada uno, de la financiación, porque entre otras cosas, aquí tú puedes comprar de contado o también puedes apalancarte financieramente con bancos locales. Siendo chileno, siendo extranjero en general, tú puedes aspirar a financiarte entre el 50 y 70% de la inversión, y eso significa que gente que puede invertir acá no es solamente aquella que tiene cash para pagar, sino que también aquella que puede permitirse pagar en cuotas mientras se está construyendo el desarrollo inmobiliario, va pagando en cuotas, en dólares, y por lo tanto es algo bastante predecible, y mientras que se está construyendo no paga intereses. Con lo cual, supongamos que financian un 50%, el otro 50% lo paga en 2 años que se va realizando la construcción, en cuotas fijas, sin interés, y luego, llegado el momento de la entrega, el banco financia el otro 50%, y ahí de acuerdo a la tasa que se negocie, y eso depende mucho de la historia bancaria, de la trayectoria que haya tenido la persona, y como en todo inversión En y todo en el todo mundo banco. funciona igual acá. Efectivamente. Oye, Daniel, eso es súper interesante, ¿eh? Bueno, es uno de los puntos, de hecho, porque cambia todo, o sea, si es puro capital o si tiene un componente de apalancamiento. ¿Cómo funciona, sin tal vez dar tus tips, que es parte de después la asesoría que tú le podrías dejar a la gente, pero a grosso modo, ¿cómo funciona? ¿Tienen que crear una sociedad de inversiones allá, invierte como persona natural, jurídica? ¿Tú le ayudas también con la parte legal, estructuración del vehículo? ¿Cómo es un poco el mecanismo? Tal vez si lo puedes comparar también con Miami, que en Chile está un poco más familiarizado con Miami. Efectivamente. Bueno, parte de mi equipo hay uno que es agente inmobiliario de RE/MAX en Miami, que casualmente es argentino como yo, pero lleva 30 años en Miami y por lo tanto él podría dar más detalle que yo, pero si hacemos una analogía superficial sí me permito hacerlo. Y en ese sentido, superficialmente, comparando aquella realidad con esta, que aquella no la conozco tanto como esta, que estoy conociendo, entiendo que en Estados Unidos es muy arriesgado hacer una inversión inmobiliaria sin constituir previamente una empresa. Aquí no, aquí de hecho yo mismo estoy viendo la posibilidad de hacer mi primera inversión como persona natural y no necesariamente hacerlo a través de empresa. Entonces ahí tenemos ya la primera diferencia entre invertir en Estados Unidos, invertir aquí en República Dominicana y en Punta Cana en particular. Sí, qué interesante, porque en el fondo siempre ha existido como el boca a boca de que, claro, en Miami en general es necesario igual siempre hacer una sociedad y comprar como sociedad. Hay muchos lugares en los que ni siquiera está permitido comprar como persona natural. Hay otros que sí, pero insisto, son los más residenciales que no se pueden arrendar y que también está perfecto, podemos comprar como persona natural, pero tienen otras restricciones. Qué interesante saber y sacar ese riesgo, ese susto muchas veces de la gente que cree que no puede comprar. Y también estamos hablando de un ticket que hoy día también está muy parecido, quizás el más barato claramente, a lo que podrían encontrar muchos inversionistas también en Chile. Yo no sé, y ahí quiero preguntarte, ¿cómo podríamos también comparar independiente, ya que sabemos que es muchísimo más asequible y más fácil? ¿Cómo podríamos comparar el valor de los precios y de los arriendos en general, con Miami, con, no sé, Riviera Maya o etcétera, que son como los puntos que hemos decidido para la agenda, pero me imagino que pueden haber otros y que podría ser interesante saber. Bueno, como ustedes saben, hay grandes diferencias dentro de Chile. No es lo mismo comprar en Santiago que comprar fuera. En la región metropolitana tiene un valor y fuera, evidentemente, en regiones tiene otro. Y dentro de la región metropolitana hay diferencias sustanciales entre unas comunas y otras. Bueno, eso mismo sucede acá. Pero vamos a hablar algo en general y promedio, cosa que, evidentemente, como promedio que es, no podemos tomarlo tal cual, sino que hay que ver caso a caso. Pero en términos generales,
Como sabemos, el inversor busca rentabilidad y plusvalía. Principalmente esas son las dos variables y minimizar el riesgo en la medida de lo posible, apalancarse con el banco, ¿no? Entonces, una pregunta que no terminé de responder es que a través de mi equipo interdisciplinario, en Nicolás tenemos abogados, ingenieros, tasadores, y ese equipo hace que le demos una solución integral. Incluso no forma parte del equipo quien administra y que lleva toda la parte de Airbnb, pero nosotros tenemos gente de confianza que he ido conociendo que podemos saber que van a dar una buena administración a esa propiedad que uno adquiera como inversión. Ahí en esas imágenes que están viendo hay parte que ya está Perdona desarrollado y que te otras que no. interrumpa, Daniel, Sí. pero para que nos quede bien claro, entonces el servicio de usted es absolutamente integral, desde la selección del activo, el financiamiento, la estructuración, revisión legal y posteriormente la administración, que también es un gran tema. Exacto, solo matizo que la administración no la hacemos nosotros, sino que la hace una tercera empresa, pero todo lo demás lo hacemos desde RIMAX con este equipo interdisciplinario que les comento, que te da garantía de que nada quede en el aire, sino que estamos justamente, como dices, Nicolás, con una solución integral, llave en mano, donde uno no se va a encontrar luego con sorpresas, porque además va a estar todo debidamente registrado, ¿no? Entonces, acerca de la alternativa y comparación, que las comparaciones, como digo, son genéricas, promedio, pero para responder a Sí, la claro. pregunta de Constanza. Aquí es el ticket en cuanto al metro cuadrado más económico que en México, y México es más económico que Estados Unidos, ¿no? Así en términos Claro. generales. Okay. Y la plusvalía es mayor aquí que en México, y México más que en Estados Unidos. Entonces, si miramos solo esas dos variables, quiere decir que el metro cuadrado más económico, la plusvalía proyectada, que evidentemente es apostar a que lo que se dio se siga dando, ¿no? El crecimiento que está viendo aquí es exponencial de la plusvalía, mientras que en Estados Unidos, y por supuesto dentro de Estados Unidos hay mucha diferencia, pero supongamos que Sí, hablamos entre de Punta Cana y Miami. Miami o la Ribera Maya, ¿no? Para ser más precisos. Bueno, Exacto. si acá está viendo un crecimiento exponencial, en la Ribera Maya está viendo, pero con una tendencia menos significativa que acá, o sea, es exponencial pero menos, y en Miami, por ejemplo, se está mesetando, o sea, Sí, evidentemente... ya están en un pic altísimo. Exacto, o sea, siguen creciendo, pero con menor velocidad de lo que se creció hasta ahora, con lo cual la rentabilidad es más alta aquí, después sigue México, y después Estados Unidos, la plusvalía proyectada de igual manera, es más, las proyecciones son más positivas aquí, con un crecimiento que estamos hablando en algunos casos del 30%, desde que tú compras en blanco, en verde, como se suele decir en Chile, acá se llama en construcción. Desde que tú compras en plano hasta que te entregan en esos 24 meses, tienes garantizado prácticamente un 30% de plusvalía. Y si en cambio compras en lo poco que hay, como les dije antes, en reventa, o sea, construido, ha habido casos en que se ha duplicado el valor en solo 2 años y medio, 3, por toda esta pandemia y encierro y todo lo que ha significado el cambio de paradigmas a nivel mundial, ¿no? La gente, después de haber estado encerrados y en una pandemia por la que transitamos, se rompieron muchos paradigmas y si yo les Y el pregunto... home office y la vida virtual, claro, por ejemplo. Sí. Y además de eso, bueno, la gente dijo como que vamos a vivir un poquito más y mejor el presente. Y cuando uno dice vamos a vivir más felices, ¿en qué piensa uno naturalmente? Vamos a O viajar sea, más, ¿verdad? Y claro. después de pensar en... Exactamente. Exacto. Y si yo le pregunto a ustedes, después de pensar en viajar, ¿qué piensan ustedes? Uno de los viajes que todos sueñan es el Caribe. Entonces, es bastante natural lo que se ha producido, de que después de la pandemia el destino principal de inversión ha sido el Caribe. Por esto de que ha roto paradigmas y donde la gente, sabiendo que aquí va a encontrar todo, va a poder disfrutar de vacacionar aquí en el Caribe y a la vez ser más rentable y con una plusvalía proyectada mayor que en otros destinos. Por lo tanto, me parece que es bastante sencillo inclinarse por esta alternativa versus otra, y por eso justamente el crecimiento exponencial que está viendo aquí y en otros destinos de inversión hay, pero menos. La gente sigue invirtiendo en España, en Estados Unidos, por supuesto en la Ribera Maya, pero acá se está invirtiendo mucho más y de todas partes del mundo. Les aseguro que yo tengo vecinos de todas partes del mundo. Realmente no es algo que se esté dando
de países de Sudamérica, no, de todo el mundo, literalmente. Y yo me imagino, Daniel, te hacen esta pregunta muy seguido respecto a los riesgos. Yo sé que está en la agenda, Connie, perdona por saltarme. No, tranqui, iba a hacer otra pregunta, dale. Entonces, los riesgos, porque al final tú, como comentabas, invertías como persona natural. Si el banco presta plata, eso yo creo que no solamente te ayuda financieramente, sino que le da una garantía de que hay un garante, alguien también interesado en que salga todo bien. Pero ¿cuáles son los riesgos, no sé, desde la expropiación? O sea, ¿no una especie de toma o que como que arrienden y no quieran salir del departamento? Si es por Airbnb, eso obviamente se elimina. Pero cómo funciona un poco en los aspectos legales y también no solo pensando en la renta residencial, sino que incluso alguna placa comercial o strip center o un segundo tipo de inversión de ese tipo, o una renta permanente, porque no falta el que la arrienda por año corrido o por mes corrido, no buscando tanta hotelería, que también tiene un desgaste y también requiere un trabajo también un poco más especializado. ¿Cómo funciona en ese sentido, Daniel? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, son 18 preguntas en una. Voy a tratar de responderte todas. La número 18, que es la última que dijiste. Respecto a la diversificación, efectivamente es así. Tal y como mencionas, hay gente que dice, acá se denomina renta corta y renta larga. Renta corta es cuando son días o semanas, y renta larga es lo que allí en Chile le denominamos de corrido. Año corrido significa que uno es más conservador, pero en el sentido que aspira a una rentabilidad menor, pero a la vez está habiendo un desgaste menor del apartamento, no departamento, como se denomina acá, o de la casa. Entonces, bueno, dependiendo del perfil, que tanto adverso o no sea el riesgo, decide arriesgar más, desgastar más la vivienda y ganar más, o al revés. Si es más conservador, lo hace con año corrido, con lo cual se le denomina renta larga, y por lo tanto ahí tienes la certeza, como en Chile, de que año a año se va renovando el contrato, y si es un inquilino que tiene un arrendatario, acá es inquilino, estoy aprendiendo dominicano, evidentemente se corre menos riesgo, ¿no? Esa es la 18. La pregunta 17 era acerca de placas comerciales, ¿no? Si conviene Otros hacer... activos, claro. Exacto, otros distintos a el departamento o la casa, villa que se denomina acá. O terrenos, como acá también a veces puede ser, o otro tipo de activos que quizás Exacto. puedan existir. Efectivamente. Bueno, la verdad que destinos comerciales no hay muchos, y los que hay son muy, muy puntuales. Son grandes inversiones de las que algunos pueden permitirse el hacer lo que se denomina una plaza, ¿no? Como un strip center allí, aquí se denomina plaza, y por lo tanto son casos muy excepcionales. Lo que predomina es la inversión habitacional, y dentro del destino que les pudieran dar, algunos optan por casa, villa o por departamento, pero es lo que menos se da, digamos, el destino de inversión de bien raíz comercial. Lo más que se da es habitacional. ¿Y qué otra pregunta era dentro de las 18? Falta alguna. Acerca de la seguridad, ¿qué garantía Los tenemos? riesgos, Los claro. riesgos asociados. Bueno, justamente ese es el motivo por el cual vengo acá, y no lo hago todo desde Chile. O sea, yo vengo a conocer los desarrolladores inmobiliarios de primera mano, y no que me lo cuenten a través de un Zoom, que eso se da con mucha frecuencia. No sé si ustedes han visto, pero hay mucha gente desde Chile vendiendo propiedades en Miami que nunca pisaron Miami, y bueno, se toman ese riesgo de vender algo que no conocen. Yo preferí venir, reunirme, conocer, y con eso garantizar que cuando vaya a asesorar a un cliente, evidentemente yo haya conocido el desarrollador y que me dé ciertas garantías. Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que allá no se da mucho, y que son entes reguladores fiduciarios que garantizan que si tú le estás pagando a través de esas cuotas durante la construcción al desarrollador inmobiliario, ese ente fiduciario te va a garantizar que los destinos de los recursos sean los adecuados, y no que agarre el dinerito y se vaya el constructor a otro país o destine a otro. ¿Un notario, Daniel? No, una entidad fiduciaria significa que financieramente te respalda y te asegura de que no van a hacer un mal uso de los recursos, y por lo tanto no estás tomando riesgo como si no estuviera esa entidad fiduciaria, ¿no? Es decir, no tomas riesgo porque hay una tercera organización privada que garantiza que esos fondos van a estar bien destinados. Entonces no tomas riesgo. No todos los proyectos tienen fiduciaria. Evidentemente, aquellos que no, se corre un poquito más de riesgo, pero
cuando uno conoce un desarrollador inmobiliario y viniendo, tal y como lo hice yo, y conociendo cuántos desarrollos hicieron, evidentemente uno de alguna manera puede permitirse decir, si llevan todos estos desarrollos ya realizados en Claro, todos el estos track lugares. record. Exacto, ese track record evidentemente te da ciertas garantías versus un desarrollador que tú vas y te dice, mira, este es mi primer desarrollo, confía en mí, te aseguro que voy a hacer todo bien. Bueno, ahí es donde a lo mejor el riesgo es mayor. Por eso es tan necesario el yo haber venido y ver de primera mano y diferenciar entre un buen desarrollador confiable y el que no. Y por eso creo que es un valor agregado el estar acá versus verlo desde allá, que uno desde allá lo puede ver de una manera y con un ángulo muy distinto del que lo ve acá. Y respecto al otro, la pregunta 16 dentro de la 18 era algo así como el financiamiento, esas cuotas que uno va pagando durante la construcción. Si lo que compra es un proyecto, no tiene interés y eso es atractivo porque tú pagas en dólares y Un por lo dólar tanto fijo. la cuota es fija en dólares, ¿no? Mm. Y después, acá viene lo más atractivo. Mientras que en Chile está habiendo una tasa de interés que va creciendo, según lo que leí ayer en las noticias, creció al 9% el Banco Central y por lo tanto, si el Banco Central es 9, ¿cuánto dirían que van a terminar ajustando los bancos? Lo más probable es que termine siendo 11, 12 y lo peor es que se estima que va a seguir creciendo esa tasa, ¿verdad? Hoy día estamos como en UF más 4, Daniel, Sí. más o menos 4,5, 5, pero más UF que puede ser un 10, no es claro. Por eso, entonces la UEF la podemos comparar con el dólar, por hacer una analogía y darle peso a las dos unidades monetarias, ¿verdad? Si la comparamos con el dólar y acá te dan un crédito en dólares hipotecario por el 6% versus el 10%, evidentemente ya ahí te estás apalancando financieramente con el banco local con una tasa menor y con una fiduciaria que te garantiza que no vas a encontrarte con ninguna sorpresa. Entonces, es cuestión de saber elegir con el desarrollador inmobiliario adecuado y si no quieres correr ya ningún riesgo, puedes comprar una, evidentemente, propiedad de reventa que tú la ves y la compras porque Está claro. está lista para entregar en un corto plazo o es una propiedad usada simplemente, ¿no? Evidentemente, de estas últimas hay menos y por lo tanto el costo del metro cuadrado es mayor. Otra pregunta que me hicieron por ahí entre medio es acerca del metro cuadrado. La número 14. Llegó una pregunta del público, pero termina la idea para que vayamos ahí avanzando. Sí, mira, números redondos, estamos hablando de un proyecto como el que vamos a mencionar ahora, CRISPR, son $1.000 el metro cuadrado. Si tú compras algo de 60 metros, son $60.000, y si compras algo de 100, son $100.000. Por lo tanto, si tú sacas la cuenta, ¿qué compras con $100.000 en Chile? Un departamento de 80 millones, evidentemente con una tasa del 10-11% versus una tasa del 5% o 6% acá, ya en cuanto a la forma de financiarse y en cuanto a la tasa, ya te conviene más acá versus hacerlo ya, por un lado. Por otro lado, la plusvalía, que estamos diciendo que en los 2 o 3 años de construcción ya gana el 30% seguro, por lo menos eso es lo que han mostrado las estadísticas, si lo que compras es en proyecto, o sea, en blanco o en verde. Si en cambio compras usado, pagas más, pero la plusvalía proyectada termina siendo mayor. Como les dije, puede hasta duplicarse en 2 o 3 años. En los 2 o 3 años se ha duplicado. Algo que costaba $200.000 pasó a costar $400.000. Y tengo muchos casos de colegas, porque acá somos más de 500 agentes inmobiliarios de RIMAX, así que no le estoy contando desde mi experiencia, que es reciente, sino de la experiencia de colegas de RIMAX. Entonces, que se duplique en 3 años una propiedad, por supuesto, tienes que tener la suerte de haber comprado algo usado, que esté en buenas condiciones y que tenga esa plusvalía proyectada. Pero si no, compras en blanco o en verde y tienes 30% casi garantizado de plusvalía en esos 2 o 3 años que va a llevar la construcción. Sí, que ahora... no deja de ser buenísimo en el fondo y que debería mantenerse al mismo ritmo, ¿crees tú, con la cantidad también de interés que ha llegado a República Dominicana? O sea, si hay hartos proyectos hoy en construcción y hay varios desarrolladores poniendo una ficha en República Dominicana, esto debería al menos mantenerse un par de años más antes de llegar a la meseta tipo Miami, ponte tú, ¿no? Exacto, sí, mis predicciones, no soy futurólogo, pero mis previsiones, que son las de los analistas de acá, yo me fío más de lo que estoy escuchando todos los días en el mano a mano con analistas,
que sí, que evidentemente en algún momento no puede ser eternamente exponencial el crecimiento, que va a mesetarse como pasó en Estados Unidos, pero para eso falta, porque hay mucho por hacer, hay mucho desarrollo y cada vez hay más gente que está viniendo a invertir por todos estos motivos que estamos dando, ¿no? Así que va a llegar ese momento, pero faltan muchos años todavía para que eso suceda. Así que tengan en cuenta esto, acá es verano todo el año. Entonces, cuando tú en Miami o en cualquier otro destino tienes algunos días que sean temporada baja, porque no son evidentemente 365 días de sol y de playa, bueno, acá sí. Entonces, también ese es un aspecto a tener en cuenta. Si el destino va a ser para vacacionar y es una inversión, dices, a ver, ¿cuánto voy a tener de ocupación, no? Y la vacancia es un aspecto importante. Bueno, acá, si está bien ubicado y tienes un buen precio, la vacancia evidentemente va a ser baja, muy baja. Va a estar siempre ocupado en la medida que, por supuesto, lo pongas atractivo, el departamento tenga los servicios que debe tener, pero comparativamente con cualquier otro destino donde no tienes todo el año verano como aquí, obviamente, de sentido común, acá va a tener menos vacancia que en otros lugares. Eso es otro aspecto a tener en cuenta. Perfecto, Daniel, te interrumpo un segundo porque ahora llegamos a una parte de punto de inflexión que es muy, muy entretenida y que no puede faltar. Así que estamos preparando para todos ustedes el tip inmobiliario de la semana. Vamos a estar todas las semanas, como siempre, en nuestros puntos de inflexión hablando de distintos temas y ahí en cada tema vamos a tener siempre el tips inmobiliario para todos ustedes. Vamos a cargarlo ahora y en cualquier momento va a aparecer. Ya tienes propiedades y quieres seguir comprando, pero te das cuenta que el sistema bancario ya no te da tan buenas condiciones. Aquí en Wistel tenemos el siguiente tips. Existe lo que se llama refinanciamiento, que es pasar la deuda de un sistema a otro. Puede ser entre banco a banco, entre banco y mutuarias, que son aseguradoras, o entre aseguradoras, que son las mutuarias. ¿Cuál es la diferencia entre pasarla entre un banco y banco o un banco mutuaria? Entre los bancos se pueden ver tus deudas actualmente porque tienen una alineación en su sistema que se llama SPIF. Ahí salen todas las deudas que tiene el sistema bancario, en casas comerciales, algún crédito de vehículo, etc. Y versus las aseguradoras o mutuarias no tienen esa alineación en el sistema. Entonces tú puedes comprar propiedades, tenerlas acá en este sistema y no te va a salir esa deuda. Entonces después puedes seguir comprando en banco y te van a dar muy buenas condiciones como primera propiedad. También otro tips muy importante si eres inversionista y que hacemos es que cuando hacemos este cambio de banco a mutuaria, pedimos lo que se llama fines general, es decir, que la plusvalía que ha ganado mi propiedad en el tiempo, yo me lo puedo llevar como efectivo para seguir invirtiendo. Si quieres saber realmente cómo se hace este proceso, agenda una asesoría con nosotros. Con gusto, Daniel Ortega, asesor inmobiliario de Wistel. Ahí está nuestro tremendo tips inmobiliario, sobre todo para el tiempo de hoy, que hay muchos que a veces van a un par de bancos y no encuentran créditos y se desilusionan un poco. Hay muchas opciones, si ya tienen propiedades se puede refinanciar, eso nos va a dar fines generales que produce también liquidez para ayudarnos a seguir invirtiendo y si no también existen las mutuarias y otras alternativas de inversión. Daniel, tenemos preguntas del público, así que las voy a empezar a leer para que vayamos dejándolas todas claras. Damián Martínez nos pregunta, si tengo alrededor del 20% para comprar un departamento en Chile de un dormitorio en Ñuñoa, por ejemplo, ¿es posible usar ese capital para comprar allá, idealmente cerca de la playa y pensando en que uno se va a vivir al Caribe y quiere algo como atractivo? Sí, hay que ver cuánto significa ese 20% del departamento de Ñuñoa y si eso Claro. corresponde al 40-50% de lo que tiene que poner acá, evidentemente la respuesta es un sí rotundo, pero la diferencia es que no tiene por qué ser descontado. Ese 40-50% que tiene que aportar de pie se puede hacer en el caso de un proyecto en 2 o 3 años, con lo cual puede financiarse con un banco local y a la vez la constructora, el desarrollador inmobiliario le financia esos 2 o 3 años sin tener que pagar interés, pagando una cuota fija en dólares.
Pero me imagino que al igual que acá, como funciona en Chile, por ejemplo, en el caso de Damián que pregunta, imaginando que un departamento en Ñuñoa de un dormitorio, un baño costará, por ejemplo, no sé, 3.000 UF, por poner un número más simple. Esos 25, 20, 30 millones de pesos que pueda tener alguien, podría, por ejemplo, aunque no alcance para el 40 o 50% del valor de allá, ponerlos como un pie adelantado y el resto poder pagarlo en cuotas dentro de la construcción, o solo es una u otra opción. Es que, mira, en ese ejemplo que acabas de dar, sí alcanza, porque si tú consideras Perfecto, claro. que estamos diciendo que 20 millones, 3 por 8, 24, son en torno a $25.000, y estamos diciendo que hay departamentos de 60.000, eso ya significa que pueden estar muy próximos. Con ese 20% de allá es el equivalente al 40-50% de acá. Pero además, insisto, no hace falta que lo tenga que poner todo de una sola vez, sino que puede pagar Perfecto. una parte interesante de pie, tal vez el 30%, y el otro 10 o 20% financiarlo, evidentemente, en esas cuotas y en ese tiempo que tiene para hacerlo. Perfecto. Muy bien, Damián, entonces ya sabemos que la respuesta es sí, para muchos casos. Ahí también estamos dejando el Instagram de Daniel para todos los que quieran contactarlo, y si no, claramente también siempre pueden llegar a WeState para tener acceso a poder asesorarse. Vamos a la otra pregunta. Daniel, Luis Reyes nos pregunta, ¿es necesario ir a República Dominicana para comprar o se puede hacer todo desde Chile? Dependiendo del desarrollador, esa es otra cosa que he ido aprendiendo, y por supuesto me apoyo en todo el equipo interdisciplinario que les dije, que me permite tener un aprendizaje más rápido que si no estuviera apoyándome en RE/MAX, ¿no? Entonces, hay desarrolladores que sí y otros que no, pero evidentemente nosotros le vamos a asesorar para que si no quiere viajar y nosotros tenemos muchas alternativas de inversión, evidentemente buscamos aquella que no requiera viajar y que pueda comprarlo sin tener que venir acá. Evidentemente, hay muchos casos en los que no es necesario hacerlo, y eso no significa que va a tomar ningún tipo de riesgo. Eso es muy importante aclararlo, porque justamente los que permiten hacer una firma digital es porque están más avanzados, y son gente que al estar más avanzados tienen más trayectoria y son más confiables. Con lo cual, no hay que asociar de que, si no voy corro más riesgo. No es así, hay que ver caso a caso, y para eso estamos, para asesorar y escuchar de cada uno lo que sea su necesidad y orientarnos como a ese cliente y a su necesidad. Claro, como lo dijiste también en algún momento y pasa siempre, o sea, primero hay que ver cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cuál es el rango también de capital que está pensando invertir, y según eso tratar de buscar lo que más se amolde a cada uno. Creo que tenemos otra pregunta, ¿no? Vi una más por ahí, si no me equivoco. Sí, Bueno, aprovecho de decir, dijo cerca de la playa, no sé lo que es cerca, ¿no? Habría que preguntar qué es cerca. Si uno quiere estirar los piecitos desde el departamento y mojarse los dedos de los pies, eso puede ser cerca, o puede ser cerca 10 minutos, o puede ser cerca 15 minutos, ¿no? Hay que preguntarle al cliente qué es cerca. Pero si es estirar los piecitos y mojarse los piecitos con la ola, eso evidentemente es más caro a que si el departamento lo compras 10, 20 minutos. Pero yo me pregunto, ¿estar a 10, 20 minutos del Caribe no vale la pena O ahorrarse, sea, no, yo creo ahorrarse que mucho dinero, ¿no? exacto. Por ejemplo, este proyecto que estábamos conversando de Christopher está a 15, 20 minutos de la playa, puede parecer mucho. A mí, si me dicen que estoy a 15 minutos del Caribe y voy a pagar la mitad que llegar a la playa, y evidentemente pagar más, pero claro, ¿quién te quita la felicidad que se debe sentir estirar los piecitos desde tu departamento y mojarte los pies, ¿no? Si es así de cerca, eso tiene un precio, y es un precio mucho más alto, obviamente. Claramente, bueno, como en en todas las opciones también. Teníamos una pregunta de Bárbara que tengo la mitad en la cabeza. ¿Me la pueden poner ahí, por favor, para no ahí voy. inventar? Bárbara nos dice, ¿cuánto cuesta comprar y cuántos son las comisiones de un departamento en Punta Cana asumiendo algo en segunda línea? Es decir, cerca al mar, pero quizás a estos 15 minutos, por ejemplo. Bueno, a Bárbara le vamos a dar la mejor noticia tal vez del día, y es que ella no tiene que pagar nada, porque acá, a diferencia de allá, el que paga la comisión por una asesoría es la parte vendedora, con lo cual, si la propiedad es de alguien que es una propiedad usada y es de entrega inmediata por ser usada, o bien es un desarrollador que tiene pronta entrega,
quien paga la comisión a RIMAX en este caso y a mí como asesor inmobiliario es la parte vendedora, con lo cual no tiene que pagar ninguna comisión de ningún tipo. Segunda línea de playa, bueno, hay muchísimas segundas líneas de playa. Es como las diferencias que pueden haber allá entre Reñaca, Concón, para Valparaíso, son segundas líneas de playa, pero cuesta muy distinto. Claro. Yo, por cierto, en Concón tengo segunda línea de playa y seguramente el departamento en Concón que tengo es muy distinto el precio a una segunda línea de playa de Valparaíso. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay mucha diferencia, por eso tenemos que ver caso a caso. No, yo creo que se Pero, refiere, Constanza, a segunda línea como del que uno está como en la playa mismo, después cruza la Y calle y el está como otro al siguiente lado versus, de la calle. claro, sí, a eso me refería. Segunda línea, me refería a eso, que Depende de la no ubicación. te estás mojando los pisitos cuando sales de claro, tu departamento o estiras la pierna desde tu dormitorio. Eso es primera línea. La segunda línea justamente significa que vas caminando y llegas en 5 minutos. A eso se refería. Entonces, evidentemente, segunda línea de playa es más económico que primera línea de playa y a 10 minutos es más económico que en segunda línea, ¿no? Pero evidentemente también hay que considerar algunos aspectos que oportunamente tenemos que ir viendo caso a caso, pero hay un mantenimiento mayor por el tema del salitre, evidentemente el yodo. Bueno, eso pasa en todas partes del mundo. Cuando estás en primera línea de playa, tienes que invertir más en el mantenimiento de tu departamento que si no lo estás. bueno, claro, sí. Vamos, tenemos otra pregunta de Luis. ¿La entidad fiduciaria es un banco, Daniel? No, son privados que son terceras empresas, organizaciones que acreditan y avalan de que ese desarrollador va a cumplir con lo comprometido. Entonces, si uno puede elegir entre que tenga o no, hay que elegir en el que tenga porque ahí te da mayor garantía. Generalmente, el que tiene puede significar que comprometas un poquito de rentabilidad o plusvalía proyectada, pero por otro lado te da seguridad, que es lo normal en cualquier inversión. Mientras más seguridad busques, menos riesgo estás corriendo y por lo tanto puedes aspirar a algo menos atractivo en cuanto a la rentabilidad o la plusvalía. Y al revés, cuando tomas más riesgo, evidentemente puedes ganar más y puedes perder más. Claro. Y tenemos otra pregunta antes de ya pasar a la presentación de este tremendo proyecto que venimos a presentar hoy día junto a ti, Daniel. Damián pregunta, ¿cómo se gestiona un crédito o un financiamiento allá? Solo tips, o sea, te tienen que mandar una serie de documentos, es parecido acá a Chile, mandar sus liquidaciones de sueldo. Cuéntanos más o menos como qué documentos para que la gente también quizás los empiece ya a juntar al tiro antes de mirar el proyecto que se viene. Mira, lo puedes juntar, sea que el destino de inversión sea aquí o en cualquier otro lado, porque lo que le van a pedir aquí va a ser lo mismo que en cualquier otro banco de Chile o en Miami o en cualquier lado te piden lo mismo. Es, bueno, a ver cuál fue tu conducta bancaria, cuál es tu historia y en definitiva ellos con eso que en mi caso, por ejemplo, yo estoy entregando carpetas tributarias donde queda reflejado cuáles fueron todos mis ingresos, mi historial y eso le es suficiente. Es más, no te piden el DICOM acá, así que a lo mejor puede ser hasta más Más interesante. fácil, claro. Exacto, porque en definitiva hay gente que está en el DICOM, que lo resolvió, pero aún así sigue estando en Sigue DICOM, teniendo, claro. pero no porque haya hecho algo dramático, simplemente que una manchita que la limpió, pero Exacto. ahí esa manchita quedó. Bueno, eso acá no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta justamente los demás criterios típicos de los bancos de ver que lo que tú estés invirtiendo represente un porcentaje X de lo que son tus ingresos, ¿no? Y ese X es en torno al 30%, es en todas partes del mundo más o menos igual. Así que respondiendo a esa pregunta, lo que le van a pedir en Chile es lo mismo de acá. O sea que yo en su lugar reuniría esa documentación para cualquier sea el destino, sea en Chile, sea aquí en el Caribe, o sea en Miami o en Europa, donde sea, siempre va a ser lo Perfecto. mismo y los criterios son más o menos iguales, porque además los bancos son internacionales, son Claro. sucursales y por lo tanto no va a haber tanto distinción en cuanto a los criterios de decisión. Y por último, recuerden que el banco es un crédito hipotecario, no es de consumo. O sea, si hay algo que tiene certeza, el banco es que si tú no pagas, se queda con la propiedad. Exacto. Perfecto. La última pregunta que creo que llegó de Roberto
que creo que hablaba de los tipos de financiamiento o de los tipos de formas de financiar allá, pero como quedó claro, o lo conversamos en algún momento por si Roberto llegó un poquito tarde, recordémosle, se puede comprar como, ahí está, Roberto Villegas, ¿qué figura financiera y o legal debo tener para poder invertir en República Dominicana? Ninguna en particular, la misma que tendrías que tener allí en Chile, y yo tengo la posibilidad de comparar porque he invertido en Chile, yo soy inversor, Claro. además asesor, tengo departamento de inversión en Chile y estoy adquiriendo acá. Entonces, sé en primera persona que no hay diferencias en ese sentido. La única diferencia tal vez sea que si tú compras en blanco o en verde y se está construyendo, tú el periodo de construcción lo vas a pagar en cuotas sin interés a la constructora. Una vez que ya la unidad, la vivienda está construida, el 50%, el 60% que te financia el banco, porque ya el banco ve que está construida, ese sí empieza a correr un interés, pero como dijimos, el interés es bajo, Claro, estamos hablando de 5 o 6% en dólares. Por lo tanto, primero lo financias tú con cuotas sin interés y luego lo financia el banco bien, con claro. un interés bajo del 5 o 6% en dólares. Muy interesante. O sea, por todo lo que estamos conversando antes de verdad de ver el proyecto, porque ya estamos llegando al tiempo, suelo entender, Daniel, según todo lo que hemos conversado en este rato, que el momento también sigue siendo hoy en República Dominicana porque queda una subida todavía de plusvalía exponencial a lo largo del tiempo, que si bien ha tenido estos últimos 3, 4 años por la pandemia, debería, según lo que se piensa, seguir así. O sea, es el momento de confiar y entrar en diversificar un poco de patrimonio internacional y hoy, al parecer, República Dominicana, Punta Cana es el lugar. Efectivamente, mira, no es que lo digan mis colegas de RIMAX y lo diga yo y que sea una opinión No, subjetiva. claro, es según lo que Evidentemente nos hablamos. es algo que la realidad lo está demostrando. Tú aquí vas viendo cómo en los proyectos hay una lista que te va diciendo la disponibilidad de cada unidad y tú ves día a día cómo ya hay menos disponibilidad. Entonces ya no es un bluff de algunos vendedores que te quieren vender algo que es distinto a la realidad. No, tú lo estás viendo. Yo mismo ya empecé a buscar inversión y de algunas alternativas que había considerado, tú tardas un poquito en tomar la decisión y ya se vendió. Así que es ahora el momento, lo dicen los empresarios, acá hay mucha influencia empresarial, acá gobierna en gran parte de los empresarios, hay mucha influencia norteamericana, por eso la previsibilidad, por eso el crecimiento, quiero también reforzar es que si el país ha crecido por encima del 6% del Producto Bruto Interno durante décadas, evidentemente eso hace también una previsibilidad que otros países de Sudamérica no siempre la tienen, ¿no? Bueno, claro. Lamentablemente podemos citar muchos, ¿no? Argentina, Venezuela, donde esa previsibilidad lamentablemente no está, mientras que acá sí, por lo menos en la historia reciente, ha habido un comportamiento que se ha ido reiterando y es un crecimiento sostenido, una previsibilidad como país, reglas de juego claras. Y una de las preguntas que hizo Nicolás, aprovecho de responderla ahora, si uno corre el riesgo que vengan y te ocupen, bueno, eso es algo que se está dando en España. De hecho, hay muchos españoles invirtiendo acá. ¿Por qué? Porque invirtiendo en España se está produciendo esta situación de que tú compras un departamento, un piso, como dicen en España, de inversión y te lo ocupan y después para sacar a esas personas que te ocupan, literalmente a la fuerza, tu vivienda cuesta muchísimo porque tienen muchos derechos los que ya ocuparon tu vivienda. Entonces, es un riesgo que el inversor no está queriendo a veces tomar últimamente. Esto es algo reciente de España. Y por lo tanto muchos españoles están invirtiendo acá. Y en cuanto a inversión de Chile, ha habido en los últimos meses más de 70.000 millones de dólares, como ustedes sabrán, que se han ido de Chile y uno de los destinos ha sido este. No el único, obviamente, ¿no? Pero esas son cifras que se están manejando desde Chile. Más de 70.000 millones de dólares se han desinvertido en Chile en los últimos meses. Entonces, no es casual que hayan tantos chilenos invirtiendo acá y no es casual que países más inestables, digamos, como Argentina, Venezuela, sigan invirtiendo acá, porque acá está la previsibilidad que en esos países no. Bueno, y se está dando también con peruanos, ahora en Colombia no se sabe cómo va a seguir el tema político y social, o sea, también están llegando muchos colombianos a invertir, o sea, que esto no es que se dé, que invierte el primer mundo de Europa y Estados Unidos, también hay muchos sudamericanos invirtiendo aquí.
Claro, que un poco lo que pasó en Miami, pero en el fondo, Daniel, al final, si los riesgos están acotados, como tú lo explicas, si los tickets de entrada son accesibles, versus acá también tenemos apalancamiento, tenemos administración, y la última pata, la que estamos justamente ahora haciendo en este live, es quién ejecuta, quién nos ayuda, que en este caso estás tú, no solamente con tu equipo, sino que estás allá en terreno, en este minuto, haciendo el live, que la gente le recordamos que Daniel está ahora en Punta Cana, o sea, está donde está contando todo esto. Habría que solamente llevarlo a ver un proyecto para que la gente ya se pudiera entusiasmar. Efectivamente, mira, acá se estila bastante que la persona dice, bueno, a ver, quiero ir a ver lo que compro. En realidad es una excusa, lo que quiere es venir A a venir, pasarla bien. Entonces, quiero ir ¿Quién a ver no? ¿Quién no? No lo entonces, juzgo. ¿qué Señoría. si yo le paso mi ubicación, ahora estoy a 5 minutos del aeropuerto. Punta Cana Village es donde estoy y es 5 minutos literal del aeropuerto. Entonces, que es bastante convencional. Uno va a buscar que va a hacer una inversión al aeropuerto y le hace un tour donde allá se llaman visitas y a lo mejor en un día vas y visitas 2 3 departamentos. Acá haces tour y pasas todo el día con el cliente porque viene de otro país, ¿no? Entonces, Claro. acá hay mucha orientación al cliente, no solamente de parte de RIMA, entonces esto es bastante habitual, ir a buscar al cliente, bueno, otra cosa que no podemos dejar de mencionar, la hospitalidad del dominicano es impresionante, tiene una cultura y orientación al turismo que te hacen sentir especialmente a gusto, ¿no? Entonces, eso también es uno de los aspectos por los cuales termina siendo atractivo invertir acá, porque te sientes realmente a gusto. Entonces, en esa orientación al cliente, la gente y los asociados a RIMAX y todos los que son evidentemente asesores serios, van, buscan al cliente, al aeropuerto y hacen el tour por distintos proyectos y por lo tanto ven de primera mano con qué desarrollador va a estar adquiriendo la unidad. Y por supuesto después se va al carrete y se va a pasar al día siguiente a la playa. Entonces, bueno, dice, Exacto. tuve que ir a ver lo que voy a comprar. En realidad es una excusa para pasarla bien. Pero qué buena excusa, porque qué mejor que comprar también en un lugar donde puedes ir a relajarte, a descansar y que también finalmente durante el año rentándolo eh, podría llegar a ser mucho más interesante que hoy día quizás por los precios que algunos encuentran que acá están un poco caros. Bueno, hay opciones, quizás no en Chile, si no les gusta regiones, ya a Punta Cana, ¿quién le podría decir que no? O sea, yo creo que ya eso es una excusa que imposible. Eh, Efectivamente. Mira, y pero respecto a bueno, la rentabilidad, ¿no? Ustedes saben mejor que yo, ¿cuánto uno puede esperar de rentabilidad en un departamento típico de inversión en Santiago? En Santiago, hoy en día, 3 4%, con sí, mucha suerte, 4,5%, 5, sí, ¿verdad? Con 4 o mucha 5. suerte. Si acá tú duplicas esa rentabilidad, porque estamos hablando que el 8% es conservador y lo hace año corrido, y si lo hace por Airbnb, tiene un 10% de rentabilidad. Estamos hablando del doble de rentabilidad. Y la plusvalía, ni qué hablar, porque la plusvalía, si lo comparamos, estamos diciendo que si compras algo usado, puedes duplicarla. Pero bueno, eso supongamos que ya no se va a dar de esa manera. Pero suponte que duplicas el patrimonio en 5 años, evidentemente no hay cómo perderse. Tienes el doble de rentabilidad y una plusvalía proyectada que es significativamente mayor que la que está viendo en Chile, porque en Chile hoy en día, lamentablemente, como ha sucedido esto de que han aumentado las tasas y se han acortado los plazos, cada vez menos gente tiene acceso al crédito hipotecario. Por lo tanto, se arrienda más, se compra menos y evidentemente eso hace que el que tiene para invertir dice voy a buscar otras alternativas fuera de Chile y esta es una. Nosotros con el Oh, equipo internacional les podemos asesorar de otros destinos y no necesariamente República Dominicana, solo que yo estoy acá, me vine acá porque evidentemente de todos los destinos entendí en su día en el análisis que hice que era la mejor opción y lo estoy comprobando. y entonces vamos a la parte ya que todos estamos esperando, Daniel. ¿Cuál es el proyecto que nos vas a presentar? Hablemos de precios, stock, tipologías, dejemos más información de qué es lo que estamos hablando, porque claro, finalmente hoy día en Chile hemos vuelto a los años de financiamiento de antes, pero al final son inversiones distintas, con rentabilidades muy distintas y con riesgos muy distintos también, dependiendo del tipo de cliente. O sea, comprar una propiedad aquí en Chile, en República Dominicana, en la Riviera Maya o en Miami, siempre va a ser una tremenda inversión. Pero hoy día, ¿por qué y dónde es lo que estás recomendando en República Dominicana? Cuéntanos más o menos los precios, las tipologías que quedan disponibles y las cuotas para pagar el pie, etcétera. Bueno,
Ahí lo que estamos viendo en pantalla es el modelo. Departamento modelo es el piloto que llamamos allí, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí tienes muchas formas de imaginarte en ese departamento modelo piloto cómo puede ser el tuyo, porque justamente está condicionado de manera que no tiene que uno echar a volar demasiado la imaginación, sino que ahí lo puede ver. Entonces, en esta tipología, todo esto que estamos viendo acá, quiero que sepan que está también en mi cuenta de Instagram, que es danielinza_, o en mi página web, danielinza.com. Así que todo esto lo pueden ver con detenimiento y aquel que quiera tener más detalle, por supuesto, me escribe y nosotros le vamos a dar un informe y le vamos a escuchar, primero que nada, saber cuáles son sus necesidades. Ahí lo están poniendo en pantalla, ese es mi Instagram, danielinza_, y si no, danielinza.com. Entonces, todo esto lo pueden ustedes ver. Como ven ahí, son distintas etapas. Si podemos volver a la anterior, hay una etapa que ya fue construida. Eso ya es un claro indicador de confianza. O sea, no tienes que llegar a un lugar, imaginarte cómo se va a construir, sino que vas a ver cómo hay una etapa ya totalmente construida. Y por lo tanto, creo que en este proyecto, ver algo ya construido, ver cuáles son los materiales que se usaron, eso te da confianza versus llegar a un proyecto que no hay nada todavía construido, sino que está todo por hacerse. Esto que están viendo es el departamento piloto y por lo tanto uno puede, visitándolo o virtualmente o presencialmente, saber qué tipo de materiales se han utilizado y son materiales de buena calidad y sobre todo de una excelente relación calidad-precio. Siempre van a haber calidades mayores, pero con precios distintos. ¿Vienen Entonces, equipados igual que acá en Chile, como la cocina, lo básico, o uno tiene a veces la opción de poder tenerlo más equipado? mira, viene más equipado que en Chile. Toda la línea blanca está incluida generalmente y los casos en que no, evidentemente tú tienes acá, con esto de darle una solución integral, empresas con las cuales nosotros contamos para que todo el mobiliario se encargue esa empresa. Entonces, hasta de eso te despreocupas porque tú dices, a ver, ¿cuál es el perfil de gente que quiero que arriende mi departamento? En función del perfil que tú definas, pones el mobiliario de más alto o menos alto valor. Entonces, ahí nosotros le vamos a asesorar dependiendo del perfil al cual se destine ese departamento de inversión. Entonces, hay una primera etapa terminada, una segunda etapa de ese proyecto que se llama CRISPR, que va a terminarse dentro de este año, y por lo tanto, mientras que la tercera y cuarta etapa significa que se van a entregar en el año próximo y el subsiguiente, mientras más lejos está la fecha de entrega, más tiempo uno tiene para poder pagar en cuotas esa parte que es el pie, que denominamos pie en Chile. Con lo cual, tenemos para todos los gustos. El que necesita una entrega inmediata, dentro de este año ya hay entregas, va a pagar más que si lo compra a más largo plazo, como allá es en blanco, en verde o Pero con... los plazos más o menos, Daniel, son entre 30 cuotas, 50 cuotas, No, para todo, digamos. entre 2 y 3 años, entre 24 y 36 años, 36 meses, perdón, lo máximo. O sea, y en este caso estamos hablando de menos de 36 meses, en este proyecto en particular. Antes Perfecto. hablaba en general, este en particular 24 meses. Entonces, El- concretamente, etapa 1 terminada, etapa 2 se termina este año, etapa 3 el año próximo y etapa 4 el subsiguiente. Por lo tanto, Hay para hay todo. para todos los gustos. El más lejano está a 24 meses. Respondiendo a tu pregunta, 24 meses significa que yo divido las cuotas en 24 meses y por lo tanto son cuotas asequibles, sin interés y en dólares. Con lo cual Perfecto. me palanco en el banco si es que quiero hacerlo y si no, evidentemente lo compro de contado. Mientras tanto voy pagando cuotas y el 50% que me quede lo hago contra entrega. O sea que yo pago en el caso que tenga el cash. Cuando vaya a recibir el departamento, pago el 50% y lo demás lo pagué mientras que se fue construyendo. Entonces, si volvemos un poquito a la página donde veíamos las etapas, ahí está detallado, insisto, después el que quiera más información Eso mismo, porque se nos puede, está quedando el tiempo, sí, Daniel, perdón puede que te... entrar a mi Instagram y verlo, pero fíjense, ahí estamos hablando de que hay departamentos que son de 1, 2 y 3 dormitorios y hay villas o casas que son de 2, 3 y 4. O sea que es un proyecto donde se cubren todas las necesidades, desde el que quiere algo pequeño de un dormitorio y si el que quiere una casa con 4 dormitorios también lo tiene. Y en cuanto a los valores, podemos partir de $66.000 y las casas por encima de los 106.000, las más económicas, y evidentemente cuando hablamos villas o casas de 2 dormitorios. Así que cuando hablamos de Este, departamentos,
departamento de un dormitorio, 60.000, 66.000, si hablamos de villa de 2 dormitorios, a partir de 106.000, y después de ahí hacia arriba, según sea el tamaño y según sea el tiempo de entrega, si es fase 2, 3 o 4. Perfecto, ¿no, Daniel? Tremendo. Si acá en el fondo lo que hacemos, Daniel, es tratar de darle un poco a la gente decirle que sí se puede, que se puede invertir allá, Exacto. darle la confianza que estás tú también para respaldar, y ya después va viendo cada uno el detalle de la unidad y la tipología. Así que bueno, Necesita muchas precio. gracias, la verdad, tremenda presentación. Ahí vamos a dejar los datos, Daniel, Constanza. Sí, estamos ahí, los hemos estado mostrando durante todo el capítulo de hoy, así que todos invitadísimos, pero van a aparecer muy pronto en pantalla. Daniel Insa, team leader de RIMAX, danielinsa.com, también es su página web para todos. Pueden repetir, esto va a estar grabado en nuestro canal de YouTube, así que pueden después verlo todas las veces que necesiten y tener registrados los datos de Daniel. Vayan a seguirlo, conversen con él, cualquier duda también estamos como WeStay para ayudarlos y contactarlos con Daniel. Así que, bueno, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Me alegra verte allá, has crecido muchísimo más de lo grande que eras cuando te conocí, así que felicidades, muy feliz por ti. Y nos vemos pronto en otro punto de inflexión, quizás con un avance, una entrega en unos meses más, con un edificio más consolidado, hablando del arrendatario, de cómo está avanzando todo. Nosotros felices de conversar contigo porque, bueno, es un tremendo tema y como dice Nico, la idea es que todos entiendan que sí se puede, que todavía hay alternativas con distintos riesgos en distintos lugares, pero la inversión inmobiliaria es la inversión más segura a largo plazo y también la que nos va a dejar la mejor rentabilidad para nuestro futuro. Daniel, te dejo ahí un par de minutitos para despedirte. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente, Nicolás, Constanza, por la invitación. Estoy a disposición de ustedes y de todos los que hayan participado de este live y también los que lo vean después. Pueden entrar a mis redes sociales, muy sencillo, danielinsa.com, y les voy a atender incluso a aquellos que quieran tener un informe de cómo es el país, cómo evolucionó. Estamos creando un informe que es bastante detallado acerca del país en general, de las alternativas de inversión en particular, así que a disposición con mi equipo. Yo quiero ese informe, por favor. Sí, basta que me lo pidan. Miren, lo único que tienen que hacer es meterse y en comentarios de mi Instagram pedirme, quiero un informe acerca del estado de situación de República Dominicana, y va a haber un informe económico que a cada uno que me lo pida, porque es una excusa para que me contacten y yo orientarme al cliente y yo lo voy a pedir. Exacto, pídelo y lo vas a tener. Entonces, ese informe va a ser bastante exhaustivo para que quien invierte, busca previsibilidad. Y qué mejor que estar informado para que esa previsibilidad uno la tenga, y por eso justamente estamos teniendo este informe que lo estamos terminando, y que además que vean en nuestra orientación al cliente que siempre vamos a estar preocupados de saber qué requiere, cuáles son sus expectativas y tratar de cumplir con esas expectativas. Así que con esa interacción que tengamos en las redes, ojalá lo podamos demostrar. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo a disposición para cuando quieran venir acá. De todas maneras, ya saben, hay una excusa perfecta. En vez de ir a otro destino de vacaciones, vienen acá y a lo mejor terminan comprando un bien raíz. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Luis, también por tus palabras. Sí, gracias a todos. Gracias. Adiós. Que estén muy bien. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Estamos ahí. Daniel,